¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a seguir continuando con ese entrenamiento número 3. Esta vez vamos a estar viendo las zonas de POI más liquidez avanzada, obviamente junto con lo que ya conocemos, como que son las estructuras, los descuentos, etcétera, y cómo confluimos todo esto. Así que de primera vamos a estar viendo lo que son las sesiones, que es la liquidez por sesiones, así como es lo que sería la liquidez de Asia, la liquidez de Londres y la liquidez de Nueva York. ¿Cómo es que nosotros podemos tener take profit a base de eso? Después tenemos lo que es el previous daily high y previous daily low. Esto aquí, pues obviamente el previous daily high y el previous daily low nos va a ayudar bastante a la dirección y eso también es bastante liquidez. Y la otra que conocemos como el método de sweep, que también es bastante líquido. Pero antes de empezar, quiero mencionarles que el análisis semanal que tuvimos esta semana estuvo perfectamente completada a la perfección. Fue un retroceso. Bueno, nosotros creíamos que el precio todavía iba a sacar la liquidez de estos puntos. Sin embargo, el precio no llegó a todos estos puntos, pero sí que hizo la distribución tal cual está aquí en la imagen. Entonces, ahora, para validar las compras, pues obviamente tenemos que esperar a que se validen las compras con un rompimiento de un fractal. Ahora, muy bien, vamos a continuar con el video. De acuerdo, vamos a ir paso a paso para ver qué es lo que vamos a estar viendo. De primera, en correspondencia con las sesiones, lo primero que nosotros podemos determinar es que las sesiones se mueven obviamente por lo que es Tokio, que hace por lo regular es una zona muy acumulativa. Después Londres, que es una zona de manipulación. Y al último Nueva York, que es una zona de distribución. Ahora, ¿qué es lo que por lo regularmente vemos? Que lo que pues obviamente es Tokio, es esta zona que acumula. Después le continúa Londres haciendo toda esa sacada de liquidez por los altos. Y después lo que es Nueva York dando esa distribución, modelo AMD durante las sesiones. Ahora, ¿qué tenemos por ejemplo en este ejemplo de aquí? Es un poquito más diferente. Si nos damos cuenta, el precio viene de una tendencia alcista, sin embargo, aquí el precio tiene dos puntos líquidos. Y más aparte de ser dos puntos líquidos o dos equal highs, también es la liquidez de lo que es Tokio y la liquidez de Londres. Y eso ya le da más dirección al precio, porque esa liquidez tarde o temprano tiene que venir a ser recogida. ¿Qué debemos de esperar? Nosotros obviamente tenemos que esperar un cambio de estructura en menor temporalidad y un quite de liquidez. Y eso ya nos validaría obviamente una operación posible a unas posibles ventas a quitar la liquidez de estos dos objetivos. Obviamente hay más escenarios, pero principalmente estos dos son los que más se repiten durante lo que es las sesiones de Londres, de Nueva York y de Tokio. Ahora, yéndonos con el Previous Daily High y Previous Daily Low, vamos a estar viendo que cada día tiene su máximo y su mínimo. Y depende de cómo cierre la vela, depende de cómo vaya a actuar el precio. Por ejemplo, aquí tenemos que el segundo día, un día 1, día 2 de la semana, vimos cómo el precio quedó por debajo de esta zona, más aparte haciendo una liquidez, o también lo podemos considerar como un sweep en estos puntos. Y ahora, cada vez que hace un sweep o cada vez que vemos este modelo, es demasiada probabilidad de que el precio vaya a retestear lo que es el mínimo del día anterior, que es el Previous Daily Low. Esto se repite igual constantemente. El precio liquida el Previous Daily High con un sweep. Y después el precio se dirige hacia la baja. Esto obviamente se hace en temporalidad de un día. Yo solamente lo aplico en un día, no lo aplico ni en 15 ni nada, simplemente un día. ¿Y qué podemos encontrar por estos puntos? Obviamente podemos encontrar una tendencia bajista, un retroceso y pues obviamente un seguimiento para poder determinar toda esa vela bajista. Ahora, una vez conocemos estos puntos, y obviamente que solo aplica cuando el precio termina en estas zonas, porque si el precio terminara así, entonces a mí ya no se me haría válido porque ahí contaría como una rotura de estructura. Sin embargo, cuando se nota que el precio ya no tiene fuerza y quiere estar bajando, pues obviamente va a ir a los previous daily high, más aparte de que quita el previous daily high y hace un sweep. Esa es una confirmación bastante fuerte. Ahora, ¿qué vamos a ver del lado de sweep? Obviamente estas son confluencias para poder entrar en un trade
de alta probabilidad, ya que como sabemos el precio se mueve por máximos y mínimos quitando liquidez. Entonces esto nos ayuda y hasta incluso podemos tener todas estas tres en una misma sesión, se los prometo que luego es así, podemos tener estas tres y es un trade de súper probabilidad. Ahora, ¿qué tenemos en el modelo SWIP? En el modelo SWIP tenemos que principalmente el precio liquida un punto que principalmente supongamos que venimos de fractales bajistas o continuaciones bajistas, y aquí tenemos una zona de estructura. Entonces el precio lo que hace es venir a hacer un sweep, solamente saca un pedazo y esto lo termina con cuerpo de vela, lo termina con una velita y se empieza a dirigir hacia abajo. Lo podemos poner con una vela negra y el precio empieza a caer. Solamente aplica cuando el precio se ve de esta manera, que el precio saca la liquidez con vela y después obviamente tenemos una rotura de estructura. Si no tenemos esas dos confirmaciones, es mejor abstenernos a tener un trade, ya que baja la probabilidad, depende de cómo sea el sweep. Ahora, cuando tenemos el sweep y un cambio de estructura, es muy probable entrar a zonas o de breaker, que podría ser igual esta zona de order block que no fue retesteada, que el precio llegara a estas zonas y después obviamente ver esa distribución. Ahora, sin nada más que decir, y pues teniendo todos estos tres ejemplos, vamos a ver que igual adentro tenemos zonas de order block, y eso lo vamos a ver más adelante, que el precio también nos va a dar para ser bastante reactivas. Y vamos a ver ejemplos. Muy bien, ahora antes de continuar, quiero explicar cómo funcionan los order blocks. Un order block es una vela o grupo de velas donde se originó un movimiento fuerte del precio, ya sea al alza o a la baja, y representa el área donde las instituciones o manos fuertes ejecutaron grandes órdenes de compra o venta. ¿Qué tenemos en los order blocks? Tenemos order block por continuación, tenemos por breaker y tenemos por killer block. Una vez que conocemos el concepto de order block y por qué se origina, ahora vamos a ver las posibles entradas. La primera entrada sería por continuación, que es la más común, la creación de fractales y seguimiento del precio en sus zonas de POI. La segunda es por una zona de breaker, que es una zona de igual que te va en continuación y se rompió con una gran fuerza generando un order block en quiebre, que se le conoce como breaker, y estos order blocks son muy reactivos. Y también tenemos el killer block, que obviamente es cuando el precio quita la liquidez, hace un cambio de estructura y después el precio reacciona en una POI más alto. Aquí hay una confusión entre el order block pro break y el killer block. El killer block por lo regular solamente es una manipulación que hace el precio, un cambio de estructura para después dar el seguimiento a la baja. Y el order block por breaker es una continuación bastante fuerte, o sea, el precio tiene que romper con bastante fuerza el último punto para validar una zona de breaker. Esa zona de breaker son de las más reactivas. Una vez que conocemos los principales modelos de order block, ahora vamos a ir al gráfico a ver cómo podemos operar. Bien, ya nos encontramos dentro del gráfico y vamos a ver qué es las oportunidades que el precio nos puede dar. Principalmente vemos que venimos de una tendencia fuertemente alcista, entonces principalmente vamos a estar priorizando las compras. Si nos damos cuenta, aquí hay una rotura de la estructura que es un fractal y por estas zonas podemos encontrar toda esta zona de POI. Ahí. Toda esta zona de POI, que es reactiva gracias a que conocemos cómo se mueve el precio, gracias a los otros dos entrenamientos, que es la detección de fractales y obviamente las zonas de descuento, junto con obviamente lo que es una zona de POI. Que es una zona de POI, es una zona de order block abajo del 60%. ¿Cómo sabemos que una zona de order block va a ser probable? Una debe de tener un cambio de estructura y ya tenemos aquí esa confirmación del cambio de estructura, que aquí estaría el boss y bueno, que lo podemos poner como church, pero a mí me gusta ponerlo como boss. Y ahora ya obviamente teniendo ese fractal, podemos bajar de temporalidad para ver lo que el precio está haciendo. Ya he explicado todo brevemente, pues obviamente vamos a estar viendo que en este escenario, dentro de este fractal, vamos a estar viendo zonas. Y principalmente encontramos una zona de quiebre, una zona de breaker block. Lo vamos a marcar como breaker
más Fair Value Gap, ya que como vemos es una zona que el precio rompe con bastante fuerza y después el precio viene a hacer un retesteo. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo? Principalmente aquí está el fractal, tenemos la rotura de la estructura y teníamos un punto de extremo. Sin embargo, el precio no lo vino a respetar y lo quitó con bastante fuerza, lo que genera una zona de breaker. Entonces, ahora vamos a estar viendo lo que hace el precio durante Tokio, Londres y después Nueva York. De primera vemos cómo el precio saca la liquidez de lo que es Tokio, saca la liquidez de Tokio y se va al lado contrario. Si nos damos cuenta, saca la liquidez de Tokio y se va al lado contrario, lo que ya nos da la primera confirmación de compras. Está reaccionando obviamente al breaker, se tarda un poco, pero igual está dando acumulación, manipulación y distribución, el modelo que al momento todos conocemos. Después tenemos toda esa zona de POI, pero ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a marcar el fractal que acaba de crear el precio, que sería este junto con este post. Tenemos esta zona de aquí y tenemos obviamente que la zona de extremo. Vamos a poner LQ, vamos a poner LQ, pero ojo, adivinen qué es esa zona de extremo. Lo vamos a estar viendo, aquí está. Vamos a estar viendo qué es esta zona de extremo. Vamos a ir a diario, vamos a ir a temporalidad diaria. Muy bien, ya nos encontramos en temporalidad de diario y vamos a ver principalmente qué es lo que es esa zona. Vamos a ver que principalmente aquí ocurrió, pero si nos damos cuenta el precio tiene bueno, vamos a bajar todo esto porque se ve bastante mal en esta temporalidad. Vamos a limpiar el gráfico, vamos a poner que solamente se vea en días, no se pueda ver. Y vamos a ver que principalmente esta zona es el Previous Daily High. Previous Daily High. Vamos a ponerle aquí donde está. Aquí está Previous Daily High y el Previous Daily Low. Previous Daily Low. Vamos a ponerlo en otra forma. Y ahora sí vamos a estar viendo qué es lo que hace el gráfico. Si nos damos cuenta, de por sí el gráfico aquí ya hizo un sweep en esta zona de aquí. Lo marco con un sweep. Entonces el precio principalmente debería de dirigirse a toda esta zona de objetivos. Sin embargo, vamos a ver cómo el precio lo repite una y otra vez los escenarios que nosotros estamos viendo. Ya estamos en una hora, vamos a dejar que pase todo esto. Y aquí vemos cómo el precio en 15 minutos nos activa esa zona de POI. Toda esta zona de POI, obviamente junto con los descuentos. Y se va directo al Previous Daily High. Quita el Previous Daily High, precisamente porque ya teníamos toda la dirección a partir de lo que son fractales grandes de 4 horas y a partir de diario vemos las manipulaciones que hace a consecución en sus días. Entonces ya teniendo todo esto de que este es el Previous Daily High, entonces pues obviamente nos pudimos dirigir a toda esa zona como objetivos potenciales. O sea, pudimos poner esa zona de POI protegiendo por debajo y yéndonos a esta distribución es un 1 a 1.5 y ya como siguientes objetivos pues podemos dejar todos estos puntos a neutralizar, que ya nos daría un 1 a 2.49. Hasta incluso vamos a ver si saca el máximo del fractal o la zona que nosotros dijimos que tenía que retestear, y justo el precio se dirige hacia esa zona. Y así constantemente nosotros podemos estar viendo estas operaciones a base de POIs, a base de breaker, que si nos damos cuenta aquí es una zona de breaker, a consecución de una zona de killer block. Entonces, ya tenemos zona de killer, tenemos zona de fair value gap, tenemos el previous daily high por manipular y tenemos que obviamente es una tendencia alcista, cambio de estructura y ya tenemos todas las confirmaciones para entrar en un trade de probabilidad 1 a 3.77. Así es como nosotros vamos a estar alineando y hasta incluso pues podemos ver la consecución de lo que fue el sweep en temporalidad diaria de un día. Pudimos ver obviamente ese sweep por esta parte. Entonces así alineamos todas las confluencias que teníamos en el mercado para tener una operativa súper correcta, y esto se repite constantemente, solamente es cuestión de alinear order blocks por tendencia general. Tenemos cambio de estructura, tenemos zona de breaker,
tenemos manipulación y un killer block, y tenemos esa distribución bastante fuerte al previous daily high. O sea, literalmente son todos los conceptos que acabo de explicar en una sola operativa. Como les digo, todo está en conjunto. Si con esta explicación no se entiende, pues obviamente ya después subiré más videos relacionados a todos esos puntos, a zonas que pues a lo mejor no entendieron, por ejemplo ferro gaps, etcétera. Por hasta aquí dejamos el video de hoy. De verdad que si aplican todo el entrenamiento que yo les he dado, este entrenamiento obviamente es un backtesting más especializado, un backtesting más completo, porque obviamente tenemos que ver todos los puntos, tenemos que ver todas las zonas como yo lo acabo de hacer, por ejemplo, subirnos a diario, 4 horas, etcétera, ¿no? Que marcamos el fractal, principalmente este fractal. Zonas de descuento, igual fractal, zonas de descuento, breaker, y obviamente el killer block con zonas de descuento, y son zonas de POI bastante reactivas. Entonces espero que el video les haya gustado mucho. Si no me siguen todavía, síganme, y síganme también en Instagram, que es por donde yo comparto lo que es el análisis de la semana. Chao.